¿Es lo que acabamos de ver verdaderamente el don de lenguas? ¿Qué dice la Escritura sobre el don de lenguas? ¿Deberíamos como iglesia darle la prioridad a este don por encima de otros dones espirituales? Acompáñenme, hermanos, en esta mañana a 1 Corintios 14. A 1 Corintios capítulo 14. Hemos visto por las páginas, o mejor dicho, por el televisor, algo muy común lamentablemente en nuestros días, que en estos momentos se está practicando en muchas iglesias. Muchas iglesias. Más bien nosotros somos la excepción a la regla. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? 1 Corintios capítulo 14, verso 1 al 19. Ve el texto. Dice así el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende. Aunque por el Espíritu habla misterios, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Verso 4, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lengua, ¿qué os aprovechará si no os hablaré con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Aquí en 1 Corintios 14 vemos cómo el Espíritu Santo, hermanos, a través del apóstol Pablo, nos muestra que los balbuceos indescifrables, incomprensibles, no son de edificación para la iglesia, como sí lo es la predicación de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque apela a nuestro entendimiento. Lo repito, aquí en 1 Corintios 14, en general en todo el capítulo, vemos cómo el Espíritu de Dios nos muestra que los balbuceos indescifrables e incomprensibles no son de edificación para la iglesia. Así como lo es la predicación de la palabra, o como lo es la predicación, ¿por qué? Porque este último apela a nuestra mente, a nuestro entendimiento. Y por ser un pasaje largo con muchos detalles, planeamos estudiarlo en 2 sesiones o en 2 partes. Hoy día, si Dios lo permite, vamos a abordar hasta prácticamente la mitad del capítulo 14 de 1 Corintios. Y es muy probable que lo que acabamos de ver de manera introductoria en las pantallas de la televisión fue lo mismo con lo que el apóstol Pablo se enfrentó al escribir esta carta de 1 Corintios cerca del año 55 al 56 después de Cristo, desde Éfeso. Solamente para refrescar su mente, la iglesia de Corinto estaba afrontando
muchos problemas. Uno de ellos era su mal concepto del don de lenguas, su mal ejercicio del don de lenguas. Pero entre otros problemas tenemos los siguientes. Del capítulo 1 al 4 tenemos divisiones totales en la iglesia. El capítulo 5 se jactaban de que un hombre tenía relaciones sexuales con la mujer de su padre. Capítulo 6, demandas en la corte civil entre hermanos de la iglesia. Capítulo 7, malentendidos en el matrimonio. Capítulo 8 y 9, estaban abusando del débil en la fe. Capítulo 10, idolatría. Capítulo 11, estaban emborrachándose en la cena del Señor. Capítulo 12 al 14, habían abusos terribles de los dones espirituales. Y capítulo 15, estaban poniendo en tela de juicio la resurrección del Señor Jesucristo. ¿Cómo podía una congregación tan carnal, dogmática, egoísta, exclusiva, envidiosa, celosa, divisiva, arrogante, desordenada, inconsiderada, glotona, inmoral y profana de la cena del Señor, ejercer los dones del Espíritu? Usted no puede andar en el Espíritu mientras vive en la carne. Gálatas 5, 16 y 17. Pablo dijo, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de vuestra carne. Y recordemos, hermanos, que andar en el Espíritu, este mandato, este imperativo, prácticamente es sinónimo a ser llenos del Espíritu Santo. O como lo dijo Pablo en Colosenses 3:16, a que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Es lo mismo, andad en el Espíritu, sed llenos del Espíritu Santo, o que la palabra de Cristo sature tu mente. Verso 17 de Gálatas 5, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Una persona que está llena del Espíritu Santo, una persona que está saturada de la palabra de Dios, por implicación, no está satisfaciendo los deseos de la carne. No lo está haciendo. Pero la iglesia de Corinto, vemos que no estaba andando en el Espíritu, sino en la carne. Y por ende, uno de los problemas principales que tenía aparentemente fue la práctica de las lenguas. La práctica de las lenguas. Ellos hablaban en lenguas desordenadamente en la congregación, pensando que cualquier manifestación de lenguas era algo espiritual. De manera que aquí en 1 Corintios 14 planeamos ver 3 verdades del don de lenguas que te ayudan a entenderlo bíblicamente. 3 verdades del don de lenguas que te ayudan a entenderlo correctamente. En primer lugar, el lugar del don de lenguas, verso del 1 al 19. El lugar del don de lenguas, verso del 1 al 19. En segundo lugar, el propósito del don de lenguas, verso 20 al 25. Y en tercer lugar, el uso del don de lenguas, verso 26 al 40. Primera verdad, hermanos, de 3, el lugar del don de lenguas. 1 Corintios 14, vea su Biblia, verso 1 del texto. Seguid el amor. Esta palabra seguid es un verbo imperativo, es un mandato, es una orden. Es una orden. Significa buscar, asediar con intensidad el amor, y es prácticamente un compendio concentrado de todo el capítulo 13, del contexto inmediato, el amor. Pero ve, el texto dice, y procurad los dones espirituales. El verbo procurad también es un verbo imperativo, es un mandato, es una orden. Y en esta sección prácticamente significa esfuércense, estén dedicados a, pero observen de todos los dones que tenemos en el capítulo 12 de 1 Corintios, ¿a qué don debía la iglesia darle la prioridad? Ve el texto, procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Esto es, debían darle la prioridad a la predicación de la palabra de Dios, a la exposición de las Escrituras. Al utilizar un término en plural, profeticéis, indica que no era algo que solo los individuos debían ambicionar, sino que toda la iglesia debía darle la prioridad a la palabra de Dios, a las Escrituras, a la predicación. Y aquí en el versículo 1, este mandato a dedicarnos como iglesia a la predicación de la palabra de Dios
es sumamente, hermanos, importante. Importante. Debemos darle la prioridad a la predicación de la palabra por encima de cualquier otro don espiritual. Y escuche esto, y esto es importantísimo. Para el tiempo en que Pablo escribió primero a los Corintios, cerca del año 55 al 56, si vemos la relación de dones espirituales en el capítulo 12, vemos que todavía para este tiempo el don de milagros, prodigios y señales todavía seguía vigente. ¿Por qué? Porque primero a los Corintios es una de las primeras cartas en escribirse del Nuevo Testamento. Y vemos aquí que en esa época la predicación de la palabra de Dios era aún más importante. Tenía preeminencia por encima de los demás dones espirituales. Este don, como ya lo hemos aprendido en Romanos 12 hace un par de meses atrás, está íntimamente relacionado con la predicación. ¿Qué es esto? Leer, explicar y aplicar el texto bíblico. Leer, explicar y aplicar el texto bíblico. Y el apóstol Pablo enfatiza esto en el contexto inmediato. Por ejemplo, en Corintios 14, vemos allí, verso 3, el que profetiza habla a los hombres, ¿para qué? Edificación, exhortación y consolación. Y vemos cómo el apóstol Pablo enfatiza esto en la iglesia de Corinto al abrir y cerrar la sección de la misma manera. Verso 39, mírelo allí en su Biblia. Corintios 14, 39, dice Pablo allí, así que hermanos, o en conclusión hermanos, procurad profetizar. Vimos hace un par de meses que este don de profecía tiene dos aristas, de predicción y de exposición. De predicción fue en el año, o mejor dicho, en el siglo I, al cerrarse la época apostólica, al morir el apóstol Juan, esta etapa de predicción feneció, murió. Entonces hoy en día lo que implica el don de profecía es leer, explicar y aplicar el texto bíblico. Leer, explicar y aplicar el texto bíblico. Y a manera de implicación práctica, como iglesia debemos darle más importancia a predicar la palabra de Dios que ayudar al necesitado, que visitar a los enfermos, organizar actividades. Y claro que parte de lo que tenemos que hacer como iglesia implica todo esto, pero esto no debe estar por encima de la prioridad de la palabra de Dios. Hechos 6, 3 y 4. Usted conoce este pasaje. En la iglesia primitiva e incipiente que encontramos aquí en Hechos 6, los apóstoles estaban dedicados en un momento a atender a las viudas. Y vemos aquí en el verso 3 que ellos hacen un alto a esta actividad y dicen, buscad pues hermanos entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, verso 4, y nosotros los apóstoles persistiremos ¿en qué? En la oración y en el ministerio de la palabra. Segunda Timoteo 2:15, un texto sumamente clave y que usted lo conoce. En esta última carta el apóstol Pablo, antes de morir, le dice a su hijo en la fe Timoteo, procura, verbo imperativo, pero que es mal traducido aquí en la Reina Valera, en realidad es sed. No es algo optativo, es un mandato. Sed con diligencia, procura, esfuérzate Timoteo, con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿Aprobado por qué? ¿Aprobado por qué? Ve el texto. Aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que en el texto griego es por usar bien la palabra de Dios. Timoteo, procura presentarte a Dios aprobado como un obrero que traza con precisión. La idea ahí es que corta fino, es agudo en su interpretación bíblica. Capítulo 4, verso 1 y 2, Pablo dijo, te encarezco, Timoteo, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra.
Predica la palabra, a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina, Timoteo. Predica la palabra. Cuando una congregación le da más prioridad a ayudar, visitar enfermos, etcétera, termina convirtiéndose en una organización de labor social que puede ayudar mucho a la comunidad, regalando ropa, llevando campañas médicas, etcétera, pero no evangeliza al perdido o al incrédulo y no edifica al creyente. Cuando no le damos, hermanos amados, la prioridad a la palabra de Dios, escuche esto, la iglesia no es usada por Dios para satisfacer necesidades espirituales. Lo repito, cuando no le damos la prioridad a las escrituras, a la predicación de la palabra de Dios, la iglesia no es usada por Dios para satisfacer las necesidades espirituales. Recuerda, la necesidad más grande del ser humano no es material, es espiritual. Necesita arrepentirse, necesita ver su condición deplorable y miserable de pecado. Efesios 2:1, el hombre está muerto en delitos y pecados. Efesios 2:3, es un hijo de ira por naturaleza. Todas sus buenas obras son como trapos inmundos. Necesita a Cristo, necesita arrepentirse y creer únicamente en el Señor Jesucristo, en el único intermediario entre Dios y los hombres, y depositar toda su confianza únicamente en Él. Pero, ¿es que el don de la predicación es el don más importante según 1 Corintios? La respuesta está a partir del versículo 2. Pero escuche esto para que entre bien a esta sección. A lo largo del capítulo 14, Pablo utiliza el término lengua en singular para referirse a balbuceos incomprensibles o incoherentes o indescifrables. Lengua en singular. No obstante, cuando Pablo dijo lenguas en plural, es probable que se refiera al don genuino de idiomas, al don genuino de idiomas. ¿Qué es el don genuino de idiomas o el don de lenguas bíblicamente hablando? Es la capacidad sobrenatural dada por el Espíritu Santo para hablar un idioma que no se conoce. Ahora, con eso en mente, ve el texto, verso 2, 1 Corintios 14. Dice Pablo, pero el que hable en lenguas no habla a los hombres. En griego aquí no es lenguas, es lengua en singular. Y esto apunta a un balbuceo. Esta fue la práctica de un balbuceo incoherente que se practicaba en las religiones falsas de la época. El que habla en lengua, en otras palabras, el que habla en un balbuceo incoherente no habla a los hombres. ¿Por qué? Ve el texto, sino a Dios. Una mejor traducción sería a un Dios en minúsculas. A un Dios en minúsculas. Esta traducción se apoya al hecho de que no aparece en la Biblia ningún caso de creyentes que hablen a Dios en forma que no sea un lenguaje normal o inteligible. En toda la Biblia, siempre que un ser humano le habló a Dios, le habló en un idioma humano normal. La oración de instrucción que encontramos allí en Mateo capítulo 6, conocida como el Padre Nuestro, es un modelo sencillo y simple de entender. Igual lo que encontramos en Juan 17, la oración sumo sacerdotal de Jesucristo. Es entendible, es clara, es llana, normal, comprensible. Los corintios estaban más interesados en lo sofisticado que en lo sencillo, en lo misterioso y oculto que en la edificación de la iglesia. A ellos no les preocupaba, ve el texto, que nadie los entienda. Ve el texto, porque el que habla en lengua, es la idea, no habla a los hombres, claro, porque esto es un balbuceo, sino a un Dios, pues nadie le entiende. Verso 2, aunque por el Espíritu habla misterios. ¿Qué significa esto? El término aquí o la palabra espíritu no es el Espíritu Santo, sino el propio espíritu de la persona.
como bien lo traduce una de las excelentes versiones de la Biblia, que se llama la versión de las Américas. Escuche esto: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, sino que su espíritu habla misterios. Es la idea. Pablo se refiere aquí al espíritu humano en otras dos oportunidades por el contexto inmediato. Verso 14 de Corintios 14 y verso 32. Véanlo en su Biblia. Esto hace referencia al espíritu en minúsculas del ser humano, o incluso, como algunos comentaristas lo han dicho, el espíritu de un demonio, en donde la persona era arrastrada por la excitación y la emoción, y en esa condición de éxtasis, ve el texto, verso 2, habla misterios. Los misterios que Pablo tiene aquí en mente son los asociados con las religiones paganas, de las cuales han salido muchos de los cristianos corintios. Escuche lo que dice un comentarista: los misterios paganos permanecían con toda intención misteriosos, como verdades y principios desconocidos o indescifrables, que supuestamente solo la clase de iniciados tenía el privilegio de conocer. No obstante, un creyente que ministra debidamente un verdadero don espiritual no lo hace para un Dios falso, sino para otros. Ve el texto, verso 3. Mire este contraste fuertísimo. Pero, contraste, el que profetiza habla a los hombres para edificación. ¿Qué significa esto? Para que entiendan mejor a Dios. Para exhortación, esto es para animar a la iglesia a obedecer a Dios. Y para consolación, esto es consolación en medio del sufrimiento, con la palabra de Dios. Observe aquí el contraste entre el versículo 2 y 3. El balbuceo inventado, incoherente, indescifrable por el espíritu de una persona o incluso por un demonio, estaba dirigido a un Dios falso y no era útil para aquellos que lo escuchaban. Pero, contraste, verso 3, vean en su Biblia, la proclamación de la palabra de Dios, exponer el texto bíblico, es comprensible para los que la oyen, pues les ayuda a entender mejor a Dios, los anima a obedecer y los consuela en medio del sufrimiento. Es un mensaje que edifica a la iglesia en su fe, que les enseña de Cristo y que les enseña a vivir vidas santas. Por eso estamos aquí, hermanos, hoy reunidos, porque queremos obedecer más a Dios y pecar menos. ¿Y cómo lo hacemos? Utilizando nuestro razonamiento para entender las Escrituras y luego ¿qué? Aplicarlas en nuestro andario vivir, en nuestra vida diaria. Verso 4, Corintios 14, dice, el que habla en lengua, esto es singular. El que habla en lengua extraña, la palabra extraña no se encuentra en el texto griego, es el que habla en lengua, nada más, y lengua en singular. Asimismo se edifica, como lo vimos en el versículo 1, esos balbuceos indescifrables que no son para los hombres, es una autoedificación. Y esto es anti-Corintios 12:7, anti-Corintios 14:12. Todos los dones espirituales que Dios le da a un creyente en el momento de la conversión son para edificar a la iglesia, no es para edificarse a uno mismo. Como bien lo dice el doctor MacArthur, y cito, la satisfacción que muchos de los creyentes experimentaban en su abuso de las lenguas era pura autosatisfacción que venía de la emoción inducida por el orgullo, no de la edificación espiritual. Es una edificación propia y legítima, que a menudo es solo la edificación del orgullo espiritual. Fin de la cita. Sin embargo, ve el texto, verso 4, pero el que profetiza edifica la iglesia. Otra vez ve el contraste del versículo 3, es lo mismo. Una observación importante es que el término iglesia aparece 9 veces en todo el capítulo 14. 9 veces.
Esto ofrece una evidencia de que Pablo no está tratando acerca de la vida devocional de un creyente en la intimidad de su habitación, sino acerca de las lenguas en la iglesia local. En la iglesia local. Recordemos que la naturaleza de los dones espirituales, como ya lo hemos visto, es edificar a la iglesia. Mire el versículo 7 de Corintios 12. Pablo, hablando acá de los dones espirituales, en Corintios 12:7 dice: pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. En la versión de las Américas es para el bien común, para el bien común. Esto no quiere decir, hermanos, que el verdadero don de lenguas no edifica. Ve el verso 5. Corintios 14:5. Así que, o esto es, en conclusión, y esto resume los primeros 4 versículos, del 1 al 4. Verso 5, en conclusión, por lo tanto, quisiera, dice Pablo, que todos vosotros habláis en lenguas. Aquí lenguas es plural, y esto habla del don legítimo de idiomas, el don legítimo del Espíritu Santo. Dice el texto: así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. Pablo intencionalmente está renunciando a todo deseo egoísta de limitar este don a sí mismo a unos pocos favorecidos. En otras palabras, si el Espíritu Santo decide otorgar a cada uno de vosotros el don de lenguas o el don de idiomas, a mí me parece muy bien, pero es necesario que tenga un intérprete. Vea el final del versículo 5. Final del versículo 5. Dice el texto: a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Pero vuelve al verso 5, dice: así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. Este es el don legítimo. Pero más que profeticéis. Un autor muy serio llamado F.F. Bruce comenta esto. Posiblemente Pablo tema que ha ido demasiado lejos al rechazar las lenguas. De ahí que aclare que no está prohibiendo las lenguas, pero insiste en la superioridad de la profecía. Fin de la cita. Porque esto resulta, contexto inmediato, verso 3, en edificación, exhortación y consolación. La profecía, predicar la palabra de Dios, leer, interpretar y aplicar el texto bíblico, implica edificar, exhortar y consolar. También implica, verso 4, la parte final, edificar a la iglesia. El que profetiza, edifica a la iglesia. Un comentarista, Warren Wiersbe, comenta esto: un ministerio que no edifica destruye. No importa lo espiritual que pueda parecer. Cuando explicamos y aplicamos la palabra de Dios en la vida de los individuos, nuestro ministerio es de edificación. Fin de la cita. Pero, ¿por qué? Ve el texto, verso 5, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Escuche, si una persona habla en otro idioma, se necesita traducción para que la iglesia entienda lo que está diciendo y fuese edificada. Y ahora, para ilustrar su punto, de los versos 6 al 12, Pablo da varios ejemplos de que no servía usar el don de idiomas a menos que fuese entendido. A menos que fuese entendido. Verso 6. Véalo en su Biblia. No me crea a mí. Véalo en su Biblia. Verso 6. Ahora pues, hermanos, en otras palabras, dado que las cosas son de esta manera, que era lo que estaba pasando justamente en la iglesia de Corinto, debido a que ustedes están haciendo un desorden total como iglesia, debido a que las cosas son así, hermanos, ve el texto: si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? La idea es, ¿cómo los voy a beneficiar? Si no os hablare con revelación o con ciencia, ciencia es conocimiento, o con profecía o con doctrina, esto es enseñanza. Aún, hermanos,
Si el gran apóstol Pablo, quien escribió 13 cartas del Nuevo Testamento, hablara en otro idioma, no le habría ayudado en nada menos que hubiesen entendido lo que estaba diciendo. Aún él, como el apóstol Pablo. Un mensaje que no se puede entender no sirve para nada. Para nada. Es inútil si no edifica a los oyentes. Y Pablo ilustra su punto aquí, verso 7. Ciertamente, dice Pablo, las cosas inanimadas que producen sonido como la flauta o la cítara. Estos dos instrumentos eran comunes en los funerales y en las bodas. Además de esto, los corintios podían entender bien la ilustración musical porque su ciudad tenía una de los grandes centros musicales del mundo antiguo, con una capacidad para 20,000 personas. Para que deleite al auditorio, la música tenía que ser agradable. Es la idea. El ritmo, la estructura, la armonía y otras cualidades bien ordenadas hacen que un grupo de notas formen música en vez de un mero ruido incomprensible. Cada nota, acorde y frase musical tiene un propósito musical, es la idea. Pero, ve el texto, verso 7, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Segunda ilustración, ve el texto, verso 8. Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Las trompetas se usaban para llamar a los ejércitos a la batalla, para marchar y así por el estilo. Un toque de trompeta incierto confundiría a los soldados. Como lo dijo un comentarista, en una guerra el cornetista que cuida la muralla de la ciudad le advierte a los habitantes de la embestida del ejército enemigo que se acerca. El sonido de la trompeta sirve de alarma para que todos los que son aptos se preparen para la batalla. Pero si la trompeta toca de tal modo que sus notas no se escuchan, los habitantes continuarán con sus actividades durante el día o durmiendo en la noche, y en ambos casos el no prepararse traerá el desastre. Fin de la cita. La respuesta a estas preguntas, versos 7 y 8, velo en su Biblia. ¿Cómo se sabrá, verso 7, lo que se toca con la flauta o con la cítara, esto es con el arpa, si no diere distinción de voces? Verso 8, y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Respuesta, nadie. Nadie. Verso 9, mire cómo aplica el texto Pablo. Así también vosotros. ¿Qué es esto? De la misma manera que los instrumentos musicales, como la flauta, el arpa y la trompeta, ustedes, iglesia de Corinto, esto es la audiencia original. Ve el texto, si por la lengua singular, recuérdelo, lengua en singular es un balbuceo indescifrable. Si por la lengua no diereis palabra bien comprensible. Pablo los hace responsables por su hablar. Debido a sus balbuceos y gritos indescifrables, no dan palabras bien comprensibles. Y como consecuencia, véalo en su Biblia, ¿cómo se entenderá lo que decís? Esta pregunta es un eco a la pregunta del versículo 7. Contexto inmediato, verso 7, la parte final. Si no dieren distinción de voces, esto es la flauta o la cítara, ¿cómo se sabrá lo que se toca? Es lo mismo acá. ¿Cómo se entenderá lo que dicen? La respuesta para ambas preguntas es imposible. Le sería imposible a alguien. No se puede. ¿Por qué? Argumento, verso 9, porque hablaréis al aire. Esta es la razón de que nadie sería capaz de entender una palabra de lo que se dice. Estaban interesados en impresionar a otros. Pensemos en el contexto.
La iglesia de Corinto, la ciudad de Corinto, estaba situada a 50 kilómetros de Atenas. Había sido influenciada por la filosofía ateniense, platónica. Los grandes oradores y comunicadores como Séneca, Platón, Aristóteles, habían influenciado fuertemente a la ciudad. Y ellos trataban de comunicarse de una manera que llamara la atención, que no fuera lo común y corriente del pueblo. Estaban interesados en impresionar a otros, no en comunicarse con los miembros comunes y corrientes de la iglesia. Y esto nos muestra lo soberbio que eran, hermanos. El alto concepto que tenían de sí mismos. Romanos 12:3. Tenían un concepto elevado. Y a causa de su incompetencia, producida por el orgullo y la falta de amor, la iglesia de Corinto no podía hacer otra cosa que lo que era: confusión, desorden, improductividad. Mira el contexto más lejano, capítulo 11, 21. Primera a los Corintios 11, 21. Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y no tiene hambre y otro se embriaga. Hablando de la cena del Señor. Corintios 14, 23. Su pésima práctica del don de lenguas vista desde la mirada de un incrédulo. ¿Cómo lo ve un incrédulo? Si entra a la iglesia y nos ve haciendo cualquier cosa menos apelar a la mente. Vea esto. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que están locos? Claro. Y Pablo sigue martillando este punto de que, escuche, necesitaban entender lo que decían para que fueran edificados. Necesitaban entender lo que decían para que fueran edificados. Y nos da una tercera ilustración, los idiomas, verso 10. Pablo sigue con esto. Verso 10. Tantas clases de idiomas hay, seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. La versión NBI lo traduce así: ¿quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo y ninguno carece de sentido? Es la idea. El término significado aquí en griego es dunamis. Esto es o indica poder, recursos o capacidad. En otras palabras, el idioma que no se entiende no tiene poder para comunicar. El idioma que no se entiende no tiene poder para comunicar. Y Pablo menciona lo evidente. Un idioma sin significado no sirve para nada. En realidad, ni siquiera es un idioma. Ni siquiera es un idioma. Verso 11, Corintios 14, 11. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será extranjero para mí. El término aquí extranjero en griego es bárbaros. Y esto apunta a la persona cuya lengua nativa era distinta a la griega. Era como si se diferenciaban en el mundo antiguo los griegos y los bárbaros. Esto es el resto. El resto. Pablo dice: si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será extranjero para mí. No vamos a entender nada. Nada. Verso 12. Así también vosotros. Esto nos lleva a los 3 versículos anteriores e inicia idénticamente al versículo 9. Mira el texto. Así también vosotros. Lo mismo, verso 9 y 12. Pues que anheláis dones espirituales. Esto es, si están tan deseosos de los dones espirituales, procurad, verso 12, hagan un esfuerzo serio, diligente. Y el verbo
al estar en tiempo presente nos muestra una acción continua, permanente, habitual, que es marca distintiva de un cristiano. Procuren constantemente, ¿qué cosa? Abundar en ellos para edificación de la iglesia. Mire cómo vuelve Pablo a enfatizar lo que dijo al final del versículo 4. 14:4 dice, pero el que profetiza edifica la iglesia. Verso 12, para edificación de la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Que los dones espirituales, incluyendo el don de idiomas, debe ser para edificar la iglesia del Señor Jesucristo. Y para que haya edificación, debe de haber entendimiento, debe de haber comprensión, lógica, coherencia. Edificar a la iglesia significa que ayudas a otros cristianos a entender mejor la palabra de Dios para que puedan obedecerla. Los ayudas a entender el texto bíblico. Edificar significa que contribuyes a que se parezcan más a Cristo. Esto es que empiecen a obedecer más y más la palabra de Dios y pequen menos, asemejarlos a Cristo Jesús. Edificar significa que les ayudas para que se aparten más del pecado y se apeguen más al estudio y a la obediencia de las Escrituras. Entonces, para que haya edificación, hermanos, de acuerdo al texto bíblico y al contexto, tiene que haber comprensión, entendimiento, para que entonces puedas obedecerlo. Esto nos recuerda, escuche, la facultad de razonamiento en la vida espiritual, la facultad de comprensión en la vida espiritual. Observa que Dios no nos edifica a través de sentimientos, no nos edifica a través de experiencias, a través de trances inconscientes, sueños, sino a través de la comprensión de su palabra. ¿Para qué? Para que lo obedezcamos. ¿Es la idea? Es un error terrible pensar que la experiencia es vital para el crecimiento espiritual. No puede haber edificación a no ser que haya comprensión. Y de los versos 13 al 19 de Corintios 14, Pablo sigue hablando en forma sarcástica, enseñando acerca de las lenguas falsas que los hermanos en Corinto estaban practicando. Escuche, en los rituales paganos con los que los corintios estaban tan familiarizados, hablar en expresiones extáticas era para ellos poner en comunicación su espíritu con los espíritus de los dioses. El propósito de esta experiencia era evitar pasar por la mente, era evitar pasar por la comprensión, por el raciocinio, por lo coherente. Verso 13, mire cómo Pablo ilustra todo esto y sigue. Por lo cual, esta conjunción indica una relación cercana con los versos anteriores, pero especialmente con el versículo 12, especialmente con ese. En otras palabras, debido a que es necesario la comprensión para que haya edificación, verso 13, el que habla en lengua, esto es singular, extraña, no está en el texto griego, pida en oración poder interpretarla. Esto es sarcasmo. Sarcástico. A ver, pídale a su Dios poder interpretar esa lengua extraña, ese balbuceo inconsciente, irracional. Verso 14, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Pablo está acá hablando sarcásticamente, de una manera hipotética. Si yo como apóstol estuviese orando en un balbuceo indescifrable, incomprensible, como muchos de ustedes, corintios, mi mente no tendría parte en ello, no tendría fruto. El comentarista Kistemacher comenta esto: orar
sin usar la cabeza es inútil. Por lo tanto, si hablamos en lenguas sin usar nuestro entendimiento, no podremos comunicarnos con los que nos escuchan. Fin de la cita. Verso 15. Pablo sigue contrastando esto, y esta no es la excepción. Verso 15. Que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Vea la repetición de la palabra entendimiento al finalizar el versículo 14. Verso 14. La palabra, pero mi entendimiento. Verso 15. Mire esto. Entendimiento en la parte del medio. Al final, cantaré también con él entendimiento. Entendimiento. Verso 16, la parte final. Pues no sabe lo que has dicho. Verso 19. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento. ¿Qué significa esto? Orar y cantar con el Espíritu debe ir acompañado de orar y cantar también con el entendimiento. Jesús dijo que al orar, los gentiles se entregan a huecas palabrerías en Mateo 6:7. Usted lo conoce. Jesús dijo esto, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Es evidente que la edificación, hermanos, no puede existir aparte de la mente. No podemos edificar a la iglesia sin la mente. No deje la mente en su casa. Tráigala a la iglesia. Entienda la palabra de Dios para que pueda aplicar correctamente la palabra. Romanos 12, 1 y 2. Pablo dijo esto. Así que, hermanos, en conclusión, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios, esto es, en base a todos los actos misericordiosos que Dios ha hecho por ustedes a través de Cristo, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio ¿qué? Vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto irracional. No, racional. Racional. ¿Y cómo es esto? Verso 2, no conformándome a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro ¿qué? Entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Necesitamos la mente, entender la palabra de Dios. Efesios 4:23, Pablo dijo, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Mente. Colosenses 3:10, lo mismo, tiene el mismo tenor. Y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que los creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Me gustó este comentario, escuché. En las Escrituras y ciertamente en los escritos del apóstol Pablo no se premia la ignorancia. Fin de la cita. Jesús mismo lo enfatizó en Mateo 22:37, cuando dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y hermanos, esto no es ajeno al Antiguo Testamento. Quiero que vea Jeremías 9:23. Jeremías capítulo 9, verso 23. Dice allí el profeta Jeremías, así dijo Jehová. Ve el texto. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiera de alabar. Escuche, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia,
juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Y ve un texto, hermanos, muy lindo que está en Esdras capítulo 8. Esdras capítulo 8. Para el tiempo de Esdras, el pueblo de Israel ya había regresado después de la cautividad babilonia de los 70 años nuevamente a su tierra prometida. Estamos aquí en el año 445, quizás. Esdras 8. Perdón, hermanos, Nehemías 8. Perdónenme. Nehemías 8, hermanos. Es un error mío. Nehemías 8. Estamos aquí en el año 445, cerca de septiembre, octubre. Menos de una semana después de que los judíos acabasen de construir las murallas de Jerusalén, de acuerdo al contexto inmediato, versos 6-15. Y vemos aquí que habían pasado muchos años en que no había predicación. Y ve el texto: vino el mes séptimo, esto es entre septiembre y octubre. Los hijos de Israel estaban en sus ciudades y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras. ¿Por qué a Esdras? Tiene que revisar Esdras 7:10. Porque este hombre era erudito en la ley del Señor y había preparado su corazón para inquirir la ley del Señor y aplicarla y enseñarla. A Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Verso 5, es Nehemías 8:5. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén y amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a la tierra. Escuche: y los levitas Jesúa, Baní, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Masías, Kelita, Azarías, Josabed, Hernán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley. Es probable, hermanos, que estos hombres que tenemos aquí hayan servido como una especie de amplificadores para que todo el pueblo pueda replicar la enseñanza de Esdras. Y dice: y el pueblo estaba atento en su lugar. Verso 8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Verso 9. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas que hacían ¿qué? Entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo: callad, porque es el día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría. ¿Por qué? Argumento: porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Verso 13. Al día siguiente se reunieron las cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, y Esdras el escriba. ¿Para qué? Para entender las palabras de la ley. El entendimiento, hermanos, es crucial. No puede haber un crecimiento espiritual. No podemos santificarnos conforme a la imagen de Cristo si no entendemos la palabra de Dios. No hay forma. Y regresando a 1 Corintios 14:15, que es el pasaje de estudio, dice Pablo: ¿qué pues?
Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Un comentarista dice esto: cuando uno canta alabanzas a Dios, debe poner especial atención a las palabras y la melodía, para evitar que lo que uno canta resulte en un sinsentido disonante. Nunca, hermano querido, apague su mente. Nunca haga eso. Y Pablo sigue hablándonos. Verso 15. Verso 16. Perdón, 15. La parte final. Pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices, la idea allí es, porque si bendices solo con el espíritu, en el griego Pablo usa la segunda persona en singular. Si tú, es como si dijera a alguien que está que lo cuestiona Pablo ahorita. Si tú bendices, lee el texto, el que ocupa el lugar de simple oyente. El término simple oyente en el griego, perdón esto, pero es el griego, significa idiota en el texto griego. Simple oyente, idiotai, que significa no iniciado, inexperto, sin cultura, profano. ¿Qué significa todo esto? Escúcheme bien esto. Toda persona en la iglesia que se expone a este show irracional, incomprensible, incoherente, indescifrable, de balbuceos, gritos, hablar en lenguas rarísimas, incoherentes, se convierte en un idiota para el que habla. Precisamente porque no entiende nada. Nada, hermanos. Quédate 1 hora allí, 2 horas. No entendiste nada, no te edificó en nada. No fue de edificación para ti, ni de crecimiento espiritual. 0. Pablo es tremendo. Y dice aquí Pablo, ¿qué dirá él? O sea, el simple oyente. Amén a tu acción de gracias. El término amén es una palabra hebrea de conformidad y de ánimo. Y significa así sea. Se usaba generalmente en las sinagogas, pero luego pasó a las naciones cristianas o a las nacientes iglesias cristianas. Y mire esto y escúcheme bien esto. El amén, como bien lo dice un erudito en el texto griego, equivale a esto: no hay ninguna duda de que esto es cierto. Es igual a amén. Amén es igual a no hay ninguna duda de que lo que has dicho es cierto. Amén. Verso 16. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Una persona no puede saber cuándo decir amén si no sabe qué se está comunicando. No hay entendimiento, no hay comprensibilidad. ¿Ve el texto? No sabe lo que has dicho. No es que lo sabe a medias. No sabe lo que has dicho. No lo sabe. 17. ¿Y por qué es inaceptable, hermanos, la situación del versículo 16? ¿Por qué es inaceptable como iglesia? Argumento 17. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Miren los contrastes. Porque tú, pero el otro. Porque tú, pero el otro. Escuche, la comprensibilidad y la edificación van enlazadas, son como hermanas. Así como el que alaba a Dios en balbuceos irracionales y el otro que ocupa el lugar de simple oyente o de idiota porque no entiende. Van de la mano en la congregación. La segunda no puede darse sin la primera. Y Pablo reprocha a la primera persona porque muestra una total desconsideración por el otro que no es edificado. Es egoísmo. Es egoísmo. Verso 18.
Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Aquí lengua es plural. Es el auténtico don dado por Dios de idiomas. Y aunque no tenemos registros en las Escrituras de que Pablo haya utilizado el don de idiomas, aparentemente lo tenía como apóstol de Jesucristo. Y dice Pablo, doy gracias a Dios de que hablo en lenguas más que todos vosotros. 19. Pero en la iglesia, esto es, cuando la iglesia está congregada, cuando la iglesia está reunida, prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento. El número 5 es un modismo cultural de la época. La expresión mi entendimiento se conoce como un genitivo objetivo. ¿Qué significa esto? No se refiere a lo que yo misma entiendo, a lo que yo mismo entiendo, sino a lo que otros entienden cuando hablo. Prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. La palabra desconocida no está en el texto griego. El término lengua aquí es singular. Es una referencia a los balbuceos sin sentidos que practicaban los paganos. Y el término 10,000 es el número más grande en griego, es una hipérbole. Este párrafo, hermanos, del verso 13 al 19, apunta a una verdad importantísima, importantísima. Escuche, es imposible adorar a Dios y ser edificado sin la mente. El entendimiento es indispensable para ser salvos. Usted necesita entender los argumentos. Y claro, sabemos que es una obra de Dios, soberana obra de Dios. Pero usted necesita entender cada argumento del Evangelio. Lo mismo pasa con la santificación. Necesitas entender la palabra para que el entendimiento que es tu culto racional se vaya transformando día y día. Y ames más a Dios, obedezcas más a Dios y peques menos. Es un culto racional. De nada te sirve leer la Biblia y leer. Necesitas saber qué significa correctamente para aplicarla correctamente. Leer es vital y es parte del proceso de estudio, pero leer y nada más no te edifica porque puedes llegar a conclusiones equivocadas. ¿Por qué? Porque estás leyendo un libro que es la palabra de Dios en un idioma distinto al tuyo. Hebreo y arameo el Antiguo Testamento, griego el Nuevo Testamento. Es una cultura distinta a la tuya, escrito hace siglos de años. Por eso es que necesitamos herramientas que te ayuden a entender el sentido original del autor y cómo su audiencia original lo entendió cuando esta fue escrita, cómo recepcionó su mensaje. Nuestra relación con Dios, amados, se lleva a cabo y se desarrolla a través de la razón principalmente. Necesitamos hombres de Dios que pongan argumentos tras argumentos. No es así nomás, bueno, soy el pastor, sométanse porque soy el pastor. No, rómpete ese mito antibíblico. El pastor marca argumentos y la iglesia los pondera, los reflexiona, los medita y se somete a ellos, porque la autoridad de un pastor viene cuando éste está alineado a la palabra de Dios. No tenemos autoridad intrínseca. Eso es falso. Solo cuando abrimos, explicamos y aplicamos el texto. Lo que debe definir nuestro servicio en la iglesia no es nuestro beneficio, como lo hacían los corintios, sino el beneficio de la iglesia. Debemos ser abnegados y no egoístas. Y la pregunta que debes hacerte si eres miembro de esta iglesia local o estás pronto a ser miembro de esta iglesia local es: ¿qué puedo hacer para que la iglesia se beneficie espiritualmente de mí al máximo? No a la inversa. ¿Qué me ofrece esta iglesia para mí? ¿Mayores alabanzas? ¿Cantos? ¿Retiros? ¿Matrimonios? ¿Está cerca mi casa?
El pastor es un coach, es muy simpático, predica emocionalismo, experiencias. No. ¿Qué puedo hacer para que la iglesia se beneficie espiritualmente al máximo? Pensando en edificarme a la iglesia antes que edificarme a mí mismo. 3 verdades del don de lenguas que te ayudan a entenderlo bíblicamente, correctamente. La primera de ellas, lo hemos visto, el lugar del don de lenguas, verso del 1 al 19. En segundo lugar, el propósito del don de lenguas, verso 20 al 25. Y en tercer lugar, el uso del don de lenguas, verso 26 al 40. Continuamos con los puntos 2 y 3, si Dios lo permite, en unas semanas. Oramos, hermanos. Amado Señor, te damos gracias por este tiempo y gracias por tu palabra que, como tú lo dices, Señor, allí en Hebreos 4, es viva y es eficaz. Y es más cortante que toda espada de 2 filos que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos. Y no hay nada, ni una sola cosa que podamos ocultarle a ella, Señor. Y te pido por la iglesia, gracia soberana, por los miembros de esta iglesia, Señor. Principalmente por ellos, para que mis hermanos en todo momento puedan priorizar el estudio de las Escrituras, puedan adorarte a ti, que es completamente racional hacerlo, Señor, al momento en que vemos nuestra vida deplorable y de pecado y vemos cómo tú nos salvaste, Señor. Es un culto racional, es lo mínimo que podemos hacer como creyentes, ofrecernos como un sacrificio vivo. Y gracias por la vida de Pablo, gracias porque anima nuestro corazón saber que estamos en la senda correcta, Señor, de leer, explicar y aplicar tu palabra. Es completamente edificante para todos nosotros. Y la autoridad se vuelve el texto bíblico y no un hombre. La autoridad es objetiva y no es subjetiva. Es racional y no es irracional. Gracias, Señor, por este tiempo con mis hermanos y gracias por tu palabra, que es lumbrera nuestro caminar. Te lo pedimos todo esto por los méritos y la obra del Señor Jesucristo, el dueño de la iglesia. Amén.